Dios. Bien, amados, vamos a dar inicio al cuarto tema sobre este seminario de Descubriendo la Verdad. Vamos a hablar sobre Nimrod, el rey de Babel, así se llama el tema, aunque vamos a abarcar varios puntos aquí importantes. Vamos a iniciar por acá. Génesis capítulo 7, versículo 21. Génesis 7, 21 al 23. Reinicio desde cero, después del diluvio, ¿verdad? Génesis 23. Génesis 23, 7, 21 al 23. Génesis 7, 21 al 23 dice así: todos los seres que se movían en la tierra perecieron, criaturas que vuelan, animales de crianza, otros animales, insectos y todo ser humano, todas las cosas que tienen aliento de vida, cualquier cosa que había en tierra seca murió. Él borró a todo ser viviente de la faz de la tierra, no solo seres humanos, sino animales de crianza, animales que se arrastran y criaturas que vuelan. Ellos fueron raídos de la tierra. Solamente Noah fue dejado junto con aquellos que estaban en el arca. Definitivamente entonces podemos ver, amados hermanos, que después del diluvio no quedó absolutamente nada. Dice que aún los animales que se arrastraban, amén. Entonces, definitivamente no pudo ser. Todo se murió. Nada más Noé y su familia. Imagínese usted un planeta entero y solamente 8 personas en un planeta entero. Si cuando uno se queda solo en casa, ¿cómo se siente uno, verdad? Sí. Ahora imagínense en el planeta 8 personas en todo el planeta Tierra. Todo lo demás se extinguió. Génesis 8, 14 al 17 dice: en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Y habló el poderoso a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo y toda carne de aves y de bestia y de todo reptil que anda arrastrándose sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Se les dio una orden a Noé, a su familia, a la cual, al igual que al hombre cuando Adonai creó la humanidad, cuando el Eterno creó la humanidad, le dio una orden a Adán, o al ser humano, a la humanidad de aquel entonces. ¿Cuál fue la orden que les dio? En la creación, en la semana de la creación, que creó la humanidad y creó al hombre y les dijo: fructifíquense y multiplíquense. Es la misma orden que le está dando a Noé y a su familia al salir del arca. Amén. Entonces dice: sal del arca, al verso 16, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias y todo reptil que anda arrastrándose sobre la tierra, estarán contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y se multipliquen sobre la tierra. Entonces vemos que esta es la misma orden que se le dio al hombre o a la humanidad en Bereshit capítulo 1. Le dijo al hombre: multipliquen y fructifiquen y multiplíquense. Así también se le vuelve a decir a Noé y a sus hijos. ¿Por qué? Porque ya no había nadie. Entonces existía la necesidad de volver a empezar de nuevo, volver a fructificar y a volver a multiplicarse, a volver a llenar la tierra. Entonces, como volvemos a empezar desde cero, tenemos que conocer la genealogía de Noé. Es importante. La genealogía de Noé. Bereshit capítulo 10. Aquí lo vamos a ver. La genealogía. A veces
Los pasajes de genealogía a veces son un poquito como tediosos y a veces no entendemos, pero cuando logramos agarrar el hilo de la historia de la Biblia, vemos que la genealogía es sumamente importante. Entonces, en Bereshit capítulo 10, versículo 1, dice, esta es la versión Torah viviente, le va a sonar un poquito diferente, pero se lo voy a ir explicando un poquito. Aquí está la genealogía de los hijos de Noach. Shem, que es, ahí le aparece como Sem, ¿verdad? Ok. Su nombre hebreo es Shem. Han, al que le pusieron Can, ¿verdad? Su nombre hebreo es Han. Y Jefet, al que le pusieron Jafet, ¿verdad? Jefet. Hijos fueron nacidos a ellos después de la inundación, o sea, después del diluvio. Entonces, Jafet era el mayor. Shem era el del medio. Han o Can era el menor. Amén. O sea, Jafet, Shem y Can. Ese era el orden del nacimiento de los hijos de Noé. Entonces, Jafet nació faltando 99 años para el diluvio. 99 años antes del diluvio nace el primer hijo de... nace Jafet. Shem nació 98 años antes. Y Can, no sabemos, pero es el menor de todos ellos. Amén. Entonces, Jafet, Shem y Han era el orden. Entonces, ¿por qué decimos siempre Shem, Can y Jafet? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Verdad? Siempre decimos Shem o Sem, Can y Jafet. Jafet, porque Shem recibió la bendición de la primogenitura. Entonces, cuando uno, aunque hayas nacido de segundo y recibe la bendición del primogénito, pasa a tomar el primer lugar de preeminencia. Y Shem ocupó el lugar de preeminencia porque recibió el derecho de primogenitura. La genealogía de Jafet o de Jafet o Jefet. En Génesis 10, versos 2 al 5. Estos son los descendientes de Jafet. Jafet le nació Gomer, Magog, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Entonces, mire qué importante. Cuando les comparta este PDF, que todavía no lo he terminado, ustedes van a ver que yo voy marcando nombres con diferente color, por lo menos en rojo, para distinguirlo. Entonces vemos que de Jafet o de Jefet nace Gomer. Ese márquelo ahí en rojo, o márquelo ahí en su Biblia. Después dice Magog, Madiai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Gomer tiene otro nombre en la Biblia y se le conoce o se le dice Gog. ¿Ya? Y usted ahorita va a ir asociando Gog y Magog. Lo ha escuchado, ¿verdad? Ok. Entonces ya vamos entendiendo de dónde viene esa descendencia. Viene de la descendencia de Jafet o de Jefet. Gomer tiene otro nombre en la Biblia. Se le dice Gog. Y el segundo hijo de Jafet se llama Magog. Entonces Gog y Magog descienden de Jafet o de Jafet. Entonces, y si usted se va al libro de Apocalipsis capítulo 20, la escritura dice, amén, que después del reino milenial de Yeshua, Satanás es desatado y dice que manipula a Gog y a Magog para hacer una guerra en contra de Yeshua, y entonces Yeshua destruye a Gog y a Magog. Son razas descendientes de los Nefilim. Madai fue el fundador de la región del país llamado Media. Cuando usted va al libro de Daniel y lee que Darío era el rey de Media, Daniel capítulo 5, era el rey de un país que fundó el hijo de Jafet, de Media.
Mesec también se le dice Moscú. Entonces, Mesec, de Mesec vienen los rusos. ¿Ya? De ahí vienen. ¿De dónde descenden todas estas? Y mire que esta descendencia como que no es muy buena, que digamos, ¿verdad? No es así, como que la descendencia que tuvo Jafet no es así como muy bonita, muy bonita. De Gomer nacen Askenaz, Rifat y Torgamá. De Javán nace Elisá, Tarsis, Kitín y Dodanín. Elisá no era el nombre de una mujer, así se llamaba, ¿verdad? Es un hombre. Tarsis es fundador de España. Por eso cuando vemos en el libro de el libro de Jonás, dice que Jonás tomó un barco para irse a Tarsis. ¿Para dónde usted quería ir? Para España. Tarsis es España. ¿Ya? Tarsis era donde Jonás quería huir de la presencia de Elohim, en Jonás capítulo 1, versículo 3. Ya solo con esto podemos ver que el país de Media, el país de Rusia y el país de España descienden de Jafet. Todos ellos, dice la escritura en Génesis 10, del 2 al 5, que poblaron las costas, posiblemente el mar Mediterráneo. La genealogía de Han o de Can, en Génesis 10, versos 6 al 20. Can tuvo un hijo que se llamó Cus, Misraín, Fut y Canaán. Canaán. Estos nacen de Can. Cus, Misraín. ¿Le suena Misraín? ¿Quién es Misraín? A ver. Misraín. ¿Ah? Misraín es el que fundó. No, el país de Ajá. Sí, yo lo oí. La tierra de Misraín. Egipto. Te voy a equivocar. Les pegó el batazo, pero buenísimo, ¿verdad? ¿Cuál es el estadio? Entonces vemos, por eso es que vemos, dice que él los sacó de la tierra de Misraín. Misraín es el hijo de Can que fundó Egipto. ¿Ya? Otro llamado Cus, ¿verdad? Porque salieron tan malas raíces. Ok. La mujer de Moisés, ¿cómo se llamaba? La de Moisés. Ajá. La de Moisés. La Cusita. Ajá. Cusita. Descendiente de Cus. Cusita. Entonces, Can, Cus, Misraín, Fut y Canaán. La tierra de Canaán. ¿Ya? Ahorita aquí nos va a sorprender mucho las cosas. Ok, entonces. A Cus engendró a Seba, Jávila, Saptá, Ramá, Sapteca y Nimrod. Entonces ya vemos de dónde viene Nimrod, descendiente de Cus. O sea que Nimrod era un cusita. A Ramá engendró Seba y Detán. Nimrod, el hijo de Cus, era nieto de Han. Quiere decir que Nimrod era bisnieto de Noé. Nimrod era bisnieto de Noé, porque era hijo de Cus, el cual era hijo de Can, ¿verdad? Entonces Cus era nieto de Noé y Nimrod era bisnieto de Noé. Nimrod, dice la escritura en Bereshit capítulo 10, versos 6 al 20, toda la genealogía de Can. Allí mencionan Nimrod, fue el primer hombre poderoso en la tierra y el comienzo de su reinado fue Babel, Erec, Akkad y Calné en la región de Sinar,
y luego se fue a otro lugar, a la región de Asiria, y fundó Nínive, Rehoboth, Calá y Resén. Entonces Nimrod es fundador de estas ciudades, de las que conocemos más es Nínive. Por eso es tan terrible, Nínive. Ajá. ¿Y cuál era el lugar que el Eterno mandó al profeta Jonás a predicar? A Nínive. Pero Nínive ahora, ¿qué es? ¿Cuál región? Es todo eso, lo que es el Golfo Pérsico, toda esa zona. Ah, ya. Ahí es donde está esa zona. Entonces, Nimrod no fue un rey, Nimrod fue un emperador. Gobernaba en muchos lugares. Misraín, a Misraín le nació Ludín, Anamín, Lehabín, Naftujín, Pastrusín, Caslusín y Casturrín. Si se me voltea la lengua, usted ya sabe por qué fue. Misraín o Misrayín también se le llama Egipto. Cuando usted lee Egipto en la Biblia, el nombre original de la persona que se llamaba Egipto o que fundó un país que se llamaba Egipto era Misrayín o Misraín. Entonces, cuando usted lea sobre todo la Torah viviente, no le va a decir Egipto, le va a decir Misrayín, en la tierra de Misrayín, ¿ya? Entonces Misrayín era un hijo de Can, era un nieto de Noé, y Castrofín o Castor fue el fundador de los filisteos. Entonces, estos filisteos, juntamente con los egipcios, vienen de la descendencia de Can. Misrayín era un hijo de Can. Castor o Caftorín fue el fundador de los filisteos. Entonces los filisteos eran descendientes de Misrayín, que era un hijo de Can. Los filisteos eran nietos de Noé. Canaán. A Canaán le nació Sidón, Het, Jebuseo, Amorreo, Gergeseo, Ebeo, Araseo, Sineo, Arbadeo, Semareo, Jamateo. Cada vez que usted escuche que los israelitas peleaban contra los que terminaban en Eos, los cananeos, los eteos, los jebuseos, todos esos son descendientes de Canaán, el hijo de Can, nieto de Noé. Eran los descendientes de Canaán, nieto de Noé, y por eso es importante que usted sepa de dónde salió toda esta gente. La genealogía de Shem o de Sem, Génesis, Bereshit 10, 21 al 31. ¿Ok? Entonces a Shem o a Sem le nacen Elam, Asur, Arphaxad, Lud y Arán. Arán engendró a Uz, a Hul, a Jeter y Mas o Mesec. Este es un hijo de Arán, nieto de Sem, bisnieto de Noé. Fundó una ciudad en donde vivía un hombre muy famoso en la Biblia llamado Job, en la tierra de Uz. De la tierra de Uz es donde nace Job. Entonces Job es descendiente de Arán. Arsafat, su nombre es Sala, engendró a Sala, perdón. Sala engendró a Eber. Eber engendró a Pelec y Joctán. Si usted mira en las escrituras, dice que Pelec nació en el tiempo en el cual Noé le estaba dividiendo la tierra a sus hijos, y sus hijos se las estaban dividiendo a sus hijos, y así sucesivamente. Entonces Pelec significa división. Cuando nace Pelec es cuando están repartiendo ya, por decir así, el planeta Tierra entre todos los que están descendiendo de Noé. Y entonces Pelec, cuando se está repartiendo esa tierra, significa división. Joctán. A Joctán le nació Almohad, Selef, Hazar, Mabet, Gerá, Adorán, Usal, Diclá, Obal,
Abimael, Seba, Ofir, Jávila y Jobab. Entonces, estos son los descendientes. Sí, eran, imagínense, solitos ellos en la tierra. Algo había que hacer. El pecado después del diluvio. Y este es uno de los grandes temas, ¿verdad? Si ya se había limpiado la tierra, ¿qué pasó? El propósito de Elohim al enviar el diluvio era terminar con toda la semilla profanada de Satanás en la tierra. Entonces, ¿cómo fue que se introdujo el pecado una vez más? El propósito del Eterno era limpiar, porque dice que el pecado llegó ante su presencia y le colmó la paciencia al Eterno y dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre, y su vida serán 120 años. Manda el diluvio y ya vimos que toda carne que estuvo fuera del arca murió, pereció, quedó raído, barrido completamente. Entonces vamos a ver el primer pecado después del diluvio. ¿Cuál fue el primer pecado después del diluvio? El pecado de Can. Ok, vamos a analizar esto bien a profundidad aquí un poquito. Bereshit, Génesis 9, 20 al 27. Aquí hay que poner bastante atención. Génesis 9, 20 al 27. Dice: Biblia contemporánea, le voy a leer. Dice: Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Se hizo agricultor. Y sembró un viñedo. ¿Qué es un viñedo? Uvas. Una plantación de uvas. ¿De qué sale qué sacan de la uva? El vino. ¿Cuál es el vino más malo? No lo dice. Ok. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Y un día bebió vino y se embriagó. Se le fueron las copas a Noé, quedándose desnudo dentro de su tienda. Can, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró: maldito sea Canaán, será de sus hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó: bendito sea el Señor Elohim de Sem, que Canaán sea su esclavo. Que Elohim extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Existen diferentes puntos. Entonces, este es el primer pecado después del diluvio, y la primera maldición que se pronuncia después del diluvio. Entonces, ¿quién vio desnudo a Noé? Can. ¿Y a quién maldijeron? A Canaán. Cosa extraña, ¿verdad? Entonces, existen diferentes puntos de vista sobre la frase vio a su padre desnudo. Como la escritura no da más información al respecto, solamente nos deja la frase, no podemos más que especular. Podemos tomarla literal y decir lo vio desnudo. Se quitó su ropa, el hombre en su borrachera, se desnudó y cambió, lo vio y va y se lo dice a los hermanos. Y si uno se lo pone a pensar así, no, como que no tiene sentido de por qué lo maldijo. Y ni siquiera lo maldice a él, maldice a su hijo.
maldice al nieto y no maldice al hijo. Sí, porque digamos, Jay, ayer sinvergüenza fue Noé, sí, por haberse emborrachado, correcto. ¿verdad? Y el otro entró de sorpresa, usted lo tiene que ver. Sí. Sí. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, podemos tomarlo literal y decir lo vio desnudo, o podemos tomarla como un eufemismo. Es decir, como la frase ver desnudo a alguien significa algo más. O sea, no simplemente dice lo vio desnudo. Un eufemismo es, no, tiene que haber algo más, no simplemente tomarlo literal. Entonces, la escritura, porque la escritura la menciona varias veces, podemos hacer una u otra conjetura. Yo le voy a decir los diferentes puntos de vista que tienen al respecto. Las diferentes teorías que hay. Para analizarlo, y usted, en su mente, usted va a decir, creo que es esta, o creo que es esta otra. Entonces, la primera teoría, ¿qué es lo primero que se dice? El primer punto de vista. Número 1, vio desnuda a Noé y no se tapó los ojos. Por respeto, debió haber tapadose los ojos. ¿Quién de nosotros no nos ha tocado en algún momento ver al padre o la madre desnudo y quitar la cara? ¿Cierto o no? Porque hay un temor interno, un respeto interno que no nos permite hacerlo. O se hace uno así. Exactamente. Entonces, inclusive uno como hijo ni siquiera ver a sus padres o a su madre en paños menores, ni siquiera desnudo. Verlo en paños menores es, o sea, como que no es agradable, ¿verdad? Y no es algo que uno quisiera hacer, ¿verdad? Y decirle, bueno, mamá, vaya, deja de andar bailando el pelado, póngase algo, ¿verdad? Cualquiera lo hace. Entonces, ese es el primer punto de vista. Que lo vio desnudo y ni siquiera se tapó los ojos. Entonces es una falta de respeto. 2. Can miró desnudo a Noé y se burló de él frente a sus hermanos. Entonces no simplemente lo vio desnudo, sino que hizo burla de él. Dice la escritura que fue y lo contó a sus hermanos. Can no hubiera sido maldito si él ve a su papá desnudo y va y le dice a los hermanos como para que lo ayuden a taparlo. Si es así, no lo van a maldecir, pero si les dice y lo maldicen es porque les dijo en son de burla. O sea, va ahí, ahí está mi tata desnudo, mirá qué figurita. Ese es otro punto de vista. ¿Ok? Punto número 3. Can abusó sexualmente de Noé. Esos son los primeros 3 puntos de vista. Y vamos a analizar este porque hay otros más. Can abusó sexualmente de Noé. La escritura nos advierte de no descubrir la desnudez de un pariente cercano. Es una de los misbot, de los mandamientos. Levíticos capítulo 18, verso 7. Levíticos 18, verso 7. Dice: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Entonces vemos que la palabra o la frase descubrir la desnudez no significa encontrarse a alguien desnudo, significa tener relaciones sexuales con esa persona. Entonces, se puede interpretar como que Can abusó sexualmente de su padre, lo que significaría sin duda alguna razón muy clara para maldecirlo. ¿Ya? Entonces ahí sí calza una maldición. El problema es que no maldicen a Can, maldicen a Canaán, el hijo de Can. Cuarto punto. Can castró a Noé.
que Can castró a Noé. Ese es el cuarto punto de vista o la cuarta teoría. Siempre que la escritura dice que todos los patriarcas que tuvieron hijos mencionan los hijos más importantes y luego te dice y vivió tantos años, ¿verdad? Tantos años más, como en el caso de Adán, y vivió Adán 900 tantos años después y engendró hijos e hijas. Y vivió Julano de tal, después de que engendró a Julano a Jalana, y tuvo hijos e hijas. Siempre usted va a encontrar ese pasaje, ¿ok? Entonces, vivió tantos años más y engendró hijos e hijas, y luego fue y murió. Pero sabemos que Noé tenía 500 años cuando engendró a Sem, Can y Jafet. Pero de ahí en adelante no se vuelve a mencionar ni un solo hijo más de Noé. Y la orden era, vayan, multiplíquense, fructifiquen en la tierra. Y cuando menciona la muerte de Noé, no dice engendró hijos e hijas. Tuvo 3 y no tuvo más, lo que era muy raro en esos tiempos. Sobre todo porque la orden para Noé y su familia era fructificar y llenar la tierra. Pero este es un punto de vista válido para pensar, porque no tuvo más hijos. La orden era fructificar y multiplicarse. No podían darse el lujo de no tener más hijos porque tenía 3 solamente y necesitaban que la tierra se poblara. Entonces, de los 4 puntos que hemos visto, ¿verdad? Como que el primero es el que menos, ¿verdad? Lo vio desnudo y lo maldijeron. El segundo tal vez porque lo vio desnudo y se burló. Pero estos últimos tienen cierta, o que fue abusado sexualmente, o que Can lo castró. Tuvo que ser algo grave. Claro, tiene que haber sido algo más grave. El quinto punto, y creo que es el más grave, el quinto punto, vamos a verlo. Can cometió incesto con su madre. Eso significaría descubrir la desnudez de su padre. ¿Ya? Eso significaría descubrir, ¿verdad? No descubrirá la desnudez de tu padre. La frase descubrir la desnudez significa también cuando Elohim dice no te vas a acostar con la mujer de tu padre, porque es descubrir la desnudez de tu padre, como en el caso de Rubén, el hijo de Jacob, que se acostó con una de las mujeres de Jacob, ¿verdad? Pero en este caso la mujer de Noé era la mamá de Can. O sea, sería algo súper terrible. Levíticos capítulo 18, versos 7 al 8. Levíticos 18, 7 al 8. Dice, no deshonrarás a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. Estoy leyendo la Biblia contemporánea. No lo hagas porque es tu madre. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre, porque sería como tenerlas con él. Y entonces ya vimos que descubrir la desnudez es tener relaciones sexuales. Entonces descubrir la desnudez de su padre es como que alguien o se acueste con su madrastra o se acueste con su propia madre para tener relaciones sexuales. ¿Por qué esta razón pudiera tener validez? Porque si Can hizo esto de meterse con su propia madre y quedó embarazada de su propio hijo, esto sería razón suficiente del por qué Noé maldijo a Canaán. Porque entonces Canaán no sería hijo de Noé. Perdón, Canaán no sería hijo de, no sería nieto de Noé, ¿verdad? Aunque sí. Sería hermano de Can. Sí, exactamente. Sería hijo de la mamá de Can. Entonces ahí calza, como que sí calza el por qué maldijo a Canaán. Porque era un bastardo nacido de un incesto.
Ninguna de las 5 razones que le acabo de dar es para nosotros definitiva. O sea, por eso es que en este caso la Biblia no da como esa amplitud que quisiéramos nosotros. Por eso estos 5 puntos, si los analizamos, todas tienen un motivo. Todas tienen cierto motivo. Y sobre todas estas 3 últimas, tienen un peso suficiente del por qué no maldijo a Can, sino que maldice a Canaán. Ok, entonces vamos a verlo. Entonces ninguna de las 5 razones que le acabo de dar es para nosotros definitiva, porque la Escritura no da otras citas específicas para reforzar algunas de las ideas. Por eso solamente podemos hacer conjeturas y decirle a usted las propuestas. No es como que escoja la que más le guste, ni nada por el estilo. Simplemente escucharlas, porque estamos hablando del pecado de Can, y tuvo que ser un pecado tan grande para que hubiera sido maldito solamente Canaán. ¿Por qué Noé maldijo a Canaán? Vamos a ver. El historiador Flavio Josefo dice que Can no fue maldito directamente debido a que él era hijo de Noé, similar a cuando Elohim no le quitó el reino a Salomón por ser hijo de David, sino que esperó que Salomón se muriera y le quita el reino a su hijo que quedó en el trono, a Roboam, ¿verdad? Entonces, algunos rabinos dicen que Noé consideró que era mejor no maldecir a Can, porque Can, al igual que sus hermanos, ya había sido bendecido por el Eterno, según lo que dice Génesis 9:1. Entonces, si Elohim lo había bendecido, Noé no lo podía maldecir. Esa es otra conjetura de alguien que considera por qué Can no fue el que recibió la maldición, por qué Can no fue maldecido. Okay. Por otro lado, hay quienes consideran que Canaán, el hijo de Can, fue realmente quien vio a Noé desnudo, y que Can, su papá, no hizo nada para detenerlo, sino al contrario, se burló juntamente con él al frente de Shem y de Jafet. Dentro de las 5 características de ver la desnudez, pudiera agregarse esta, que en realidad no fue Can, sino que fue su hijo Canaán. Finalmente, los que creen en la teoría que Can se acostó con su madre, dicen que Canaán pudo haber sido fruto de ese pecado, y por eso Noé lo maldijo. Ok. Entonces, ese punto allí, hermanos, es un punto que no tenemos claridad para afirmar fue por esto. Ok. Vamos al regreso de los Nefilim. El regreso de los Nefilim. En el libro de Jubileos, en el capítulo 10, versículo del 1 al 9, dice: ya hemos dicho que estamos utilizando estos libros extrabíblicos solamente no como doctrina, sino como una referencia histórica. Dice el libro de Jubileos, capítulo 10, versículo del 1 al 9: y en la 3ª semana de ese jubileo, los demonios inmundos comenzaron a hacer que los hijos de Noé se apartaran, los desviaron y los destruyeron. Y vinieron los hijos de Noé a su padre Noé, y le hablaron acerca de los demonios que los hicieron divergir, cegando y matando a los hijos de sus hijos. Y oró delante de Yuhei Bajei, su Elohim, y dijo: Elohim, a los alientos de toda carne, que me mostró misericordia y me salvó, a mí y a mis hijos, de las aguas del diluvio, que no me permitió perecer, como tú lo hiciste con los hijos de perdición, porque grande fue tu gracia para conmigo, y grande tu misericordia para con mi alma. Sea tu gracia sobre mis hijos, y no permitas que el mal aliento los domine, para que los destruyan de la tierra. Pero bendíceme con mis hijos, para que podamos crecer y multiplicarnos y llenar la tierra. El 6 dice:
Y ya sabéis cómo actuaron los vigilantes, los padres de estos soplos en mi tiempo, y también por estos soplos que existen. Aprisionalos y guárdalos en el lugar de condenación, y no dejes que traiga destrucción sobre los hijos de tu siervo mi Elohim, porque son malos y creados para destruir. Y no dejes que domine el aliento de los vivientes, porque solo tú puedes dominarlos. No los dejes tener poder sobre los hijos de los justos, desde hoy y para siempre. Esta es la oración que está haciendo Noé por el caso que se está comenzando a dar con los descendientes de los Nefilim. Recordemos que los Nefilim eran descendientes de los ángeles caídos. Y habíamos dicho que los Nefilim, cuando mueren, ni van al cielo, ni van al Hades, ni van al infierno, ni van a ninguna parte, porque no fueron creados para ellos. Se convirtieron en espíritus malignos, ¿ok? Esta era la oración de Noé respecto de estos espíritus que ya empezaban a atormentar a los seres humanos, empezaban a influenciar a las personas. Llegaron los hijos de Noé alarmados diciendo: papá, ora por nuestros hijos, porque se nos está descarriando, y sabemos que esto no ha nacido de algo natural. Estos son los Nefilim que tú nos contabas desde antes del diluvio. Entonces Noé empieza a interceder por sus hijos. Importante interceder por nuestros hijos y por nuestros nietos, cosa que estamos viendo actualmente, amados hermanos, cómo se está multiplicando la maldad hoy en día terriblemente, hermano, que están queriendo pasar una ley aquí en Costa Rica que un niño después de los 8 12 años decida por propia cuenta si se quiere cambiar de sexo o no, sin que los padres tengan derecho a decir nada. Un caso que ya se está dando en España. Leyes que ya han aprobado en otros países, las quieren meter aquí. Debemos de orar e interceder fuertemente, hermano, por nuestros hijos y por nuestros nietos. Amén. Entonces, por eso esto es lo que Noé comienza a interceder por sus hijos y sus nietos. Sin embargo, a pesar de la oración de Noé, podemos notar que algunos de sus descendientes decidieron seguir pecando con la influencia de los Nefilim y por el deseo de sus corazones de hacer el mal continuamente. Noé oró por todos sus descendientes, pero siempre había gente descarriada, como en todos lados, como en todos los tiempos. Por eso, cuando la gente dice: ore por mis hijos, y los hijos siguen en pecado, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? ¿El predicador que no oró bien? ¿O de la gente que decidió seguir pecando? La respuesta es más que clara, pienso yo. Amén. Cuando una persona decide continuar en el pecado, ahí no hay oración que valga. Cuando se oran por los hijos pecadores, Adonai otorga gracia. Por eso Noé decía: dales gracia a mis hijos. Y la palabra gracia es chesed, que significa misericordia. La misericordia que me tuviste, esa misma misericordia. Noé empieza diciendo a Elohim de los alientos de toda carne, que me mostró misericordia y me salvó a mí y a mis hijos de las aguas del diluvio, que no me permitió perecer como tú lo hiciste con los hijos de la perdición. Porque grande fue tu gracia, su chesed, para conmigo, y grande tu misericordia para con mi alma. Sea tu gracia sobre mis hijos, y no permitas que el mal aliento los domine, para que lo destruyan de la tierra. Jubileos capítulo 10, versos 3 al 4. Noé oró correctamente. Esa debe ser nuestra oración, correctamente. Encontramos a lo largo del Tanaj, lo que llaman Antiguo Testamento, que los Nefilim seguían apareciendo en la forma de gigantes, lo que significa que el gen maligno de los Nefilim seguía en la sangre de las personas. Recordemos que el único que era perfecto era Noé. La escritura no menciona que sus hijos o sus esposas fueran genéticamente perfectos. Suponemos que lo fueran, debido a que la mujer de Noé era hija de Enoch y que sus hijos fueron creados en los mandamientos de Yahweh. Sin embargo, esto deja nada más como
posiblemente portadoras del gen maligno mezclado a las esposas de Sem, de Can y de Jafet. Solamente así se nos puede ocurrir de que este gen que continuara, porque si siguieron habiendo gigantes, entonces ese gen continuó en la raza humana después del diluvio. Pero también pudiera ser que los mismos Can y Jafet, Shem, no, porque Shem es la descendencia de Yeshua. Entonces podría ser que las únicas dos personas que tuvieran genéticamente puros era Shem y Noé. De la descendencia de Shem nace Yeshua, de esa misma descendencia. Pero tal vez Can o Jafet Jafet estaban mezclados. Sabemos que de Jafet y de Can salieron gigantes. Entonces, si de ellos nacieron estas cosas, quiere decir que ellos tenían influencia de los Nefilim. Tal vez no de ellos directamente, pero sí de sus hijos o los hijos de sus hijos. Como ya vimos que había influencia demoníacas en ellos. El deseo de pecar incrementó. Dice Jubileos capítulo 8, verso 1 al 3. Jubileos 8, del 1 al 3. Dice: al comienzo de la primera semana del jubileo 29, Arfaxad tomó una esposa para él y su nombre era Rasueja, hija de Susán, la hija de Elán. En el tercer año de esta semana le dio a luz un hijo y él llamó su nombre Cainán, bisnieto de Noé. Y el hijo creció y su padre le dio enseñanzas por escrito y fue a buscar un lugar para hacerse una ciudad y se encontró con un escrito que las generaciones anteriores habían puesto en la roca, y leyó que había en él, transcribió, y él lo transcribió y pecó de acuerdo a ello porque contenía las enseñanzas de los vigilantes en cuanto a lo que debían hacer al observar las señales del sol y la luna y las estrellas en todas las señales del cielo. Y él escribió esto y no dijo nada al respecto porque tenía miedo de contárselo a Noé y se enojaría con él por eso. Entonces, este hombre, este bisnieto de Noé, Cainán, encontró en una roca, en una cueva, encontró los escritos que habían hecho las generaciones pasadas, que los Nefilim y que los ángeles caídos les habían enseñado sobre la luna, las estrellas, el movimiento. De ahí sale lo que es el horóscopo, el consultar el horóscopo, que es una especie de brujería y adivinación. Entonces dice, según esta historia, que este bisnieto de Noé lo supo, lo transcribió, lo anotó, se lo llevó, lo escondió, sin decir nada, porque Noé se hubiese enojado con él. Entonces podemos ver que Cainán ya no figura entre los descendientes de Shem, posiblemente por ese pecado. Tal vez lo desecharon, lo sacaron de la genealogía. En Génesis 10:22 dice: hijo de Sem, Elán, Asur, Arfaxad, Lut y Arán. Y luego más adelante, cuando usted ve la descendencia de Arfaxad, nunca se menciona a Cainán. En el libro de Crónicas menciona a todos los hijos de Arfaxad, pero Cainán no aparece, según lo que vemos en primer libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 17 al 24, donde sí aparece es en el Evangelio de Lucas. Lucas sí lo menciona. Lucas menciona la descendencia de Yeshua para atrás. En lugar de decir hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob, diría hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Va para atrás y para atrás y para atrás y para atrás. Y luego dice hijo de Cainán, hijo de Arfaxad.
Y dices, ese de dónde salió, porque no aparece en la genealogía de antes, pero Lucas sí está tomando la historia para decir de dónde viene, ¿verdad? Pero este tipo, Cainán, desaparece la genealogía. Entonces, voy a leer a un llamado padre de la iglesia, sin importar si pensamos que los padres de la iglesia eran o no inspirados. Estamos hablando de referencias históricas. Este Clemente de Alejandría, que se le conoce como un padre de la iglesia por la iglesia católica, para que tengamos referencia, simplemente como una referencia histórica. Los ángeles, este hombre escribió, los ángeles caídos enseñaron a los hombres el uso de los encantamientos mágicos que forzarían a los demonios a obedecerles. O sea, que estos ángeles caídos enseñaron a los hombres cómo invocar demonios, cómo invocar a los espíritus de los Nefilín, cómo hacer las brujerías y cómo hacer los encantamientos. ¿De dónde aprendieron la raza humana las brujerías? De los ángeles caídos. Entonces, esto quedó sembrado en egipcios y persas y babilonios. Nimrod, llamado Ninus por los griegos, fue receptor de este conocimiento y con ello hizo que los hombres se apartaran de adorar a Yahweh y se metieran en diversas supersticiones erráticas y comenzaron a ser gobernados por las señales de las estrellas y los movimientos de los planetas. ¿A qué le suena esto? Al horóscopo. Esto está en un libro llamado Reconocimientos, capítulo 4, versos 26 al 29. Es un libro del siglo II después de Yeshua. O sea, 200 años después de Yeshua. En Génesis capítulo 10, verso 8 al 9 leemos. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yuhebajé, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yuhebajé. Bien, como a veces no sabemos más que eso, y como nunca leemos las genealogías, mucha gente no sabe si de este hombre, pero es un hombre importante en la historia. Dice la escritura, fue el primer poderoso. Y la palabra poderoso la encontramos en el diccionario Strong del hebreo y el griego, que con el H, o sea, del hebreo 1368, la palabra Gibor, para poderoso, Gibor. Entonces, Nimrod fue el primer Gibor, primer poderoso en la tierra. Esta palabra Gibor viene de el H 1397, que significa guerrero, tirano, campeón, jefe, gigante poderoso, fuerte, valiente, una persona, hombre poderoso. Entonces, según la descripción que nos da el significado de la palabra que está describiendo a Nimrod, era un gigante poderoso. Eso era Nimrod. La palabra Geber, el H 1397, que es la palabra guerrero, viene del H 1396. Un hombre o un guerrero valiente, una persona, hombre poderoso. También viene de Gabar, del 1396, raíz primitiva de ser fuerte, prevalecer, actuar insolentemente, exceder, confirmar, ser grande, ser poderoso, reforzar, ser más valiente. Entonces, todo este significado podemos condensarlo bajo este concepto. La palabra poderoso que está mencionando el libro del Génesis para describir a Nimrod, pudiéramos decir que Nimrod, que por cierto el nombre Nimrod significa rebelde. Eso significa Nimrod. ¿Se imagina usted ponerle a un chiquito Nimrod? O sea, rebelde, venga acá, chiquito, y no le va a hacer caso porque es un rebelde. ¿Ve? Rebelde.
Porque dice que cuando él nació iba a ser llamado el rebelde. Entonces podemos decir que Nimrod era un hombre guerrero, tirano, campeón, jefe, un gigante, un poderoso, un fuerte, un valiente, uno que prevalece, un insolente, uno que se excede, uno que se refuerza, un rebelde. Ajá, desde que nació ya le... Sí, venía marcado el venía chiquito, marcado, ¿verdad? sí. El lindo bebé, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo aquí, amados hermanos, para que la otra semana miremos otros puntos importantes y la importancia de lo que ha sido hoy para ir entendiendo el por qué estos personajes son importantes dentro de la historia para poderlo entender. Amén. Así que, ¿alguna pregunta hasta el momento al respecto? ¿Algún comentario? Amén. Un resumen de lo que hemos visto. Recuerde que todo este seminario, toda esta enseñanza viene desde... Y en diciembre se le celebra el cumpleaños de Nimrod. Ajá. Al chiquito de Nimrod. Al, ¿cómo se llama? A Tamuz. Al chiquito de Nimrod. pues. Ajá, al hijo de Nimrod. Ah, sí, también fue peor que Nimrod. Sí. Por ahí andaba. Entonces, eso lo vamos a ver más adelantico. Entonces vemos que la genealogía de Noé es importante tenerla en cuenta. Entonces ya sabemos, cuando usted vuelva a leer el libro de el libro de Jonás, que agarró un barco para Tarsis. ¿Para dónde iba? ¿Dónde queda Tarsis? España. España. Totalmente al contrario a ¿Los donde... españoles son muy malos o no son muy malos? Descríbalo. La raza humana como tal es mala, porque somos una raza humana. Una mezcla. Sí, es una raza caída. Y como hay gente buena, hay gente mala en todos los países. O sea, ¿Ya? son muy depreciativos los Sí, arrogantes. Sí, bueno, en todo, hermano, Europa como tal hay mucho racismo, ¿verdad? Uno no podría decir que todos, ¿verdad? Pero sí hay una buena ¿Por qué, una buena parte. ¿Por qué los españoles le discriminan tanto a... Porque el concepto de ellos es que, ya, yo me imagino que a esta zona nos ven todavía como indios con taparrabo. Ya. Entonces, Y eran los más ricos. sí. Eran, pero ya ahora no. Ah, Claro, toda esa riqueza que tienen la sacaron de toda esta región, ¿verdad? De América, ¿verdad? Porque cuando vinieron acá con sus barcos, Colón, se fueron cargados de oro, ¿verdad? Que se la cambiaban a las inditas por espejos, porque vanidosas las indias, y nos cambiaron por espejitos y cositas. Toda esa riqueza es salida de acá. Bien, amados, entonces vamos a ir viendo esto. Apenas tengo este PDF, yo se lo voy a compartir en el grupo para que vayan armando esto importante. Siempre nos quedamos un poquito con la duda, ¿verdad? Que por qué la maldición de ajá. de Canaán. Pero vamos a ver más adelante por qué es que el Eterno le da a Israel la tierra de Canaán. ¿Por qué no le dio la tierra de Egipto? ¿Por qué no le dio la tierra de Misraín? Eso lo vamos a ver la otra semana. ¿Por qué no nos entregó España? O Europa. ¿Por qué Israel no ocupó Europa? ¿Por qué precisamente la tierra de Canaán? Entonces no se pierda el próximo programa. ¿Canaán a qué pertenece? ¿O qué país es? Actualmente Israel. ¿Es Israel, Canaán? Y es... Ajá, donde ocupa la tierra de Israel hoy, esa era la tierra de los cananeos. ¿Eh? Por eso hay canciones viejitas por ahí. Por ejemplo, hay una canción de Dani Berríos. No sé si es directamente de él, pero él la canta también. Yo recuerdo que yo era niño y yo escuchaba a tierra de Canaán, iremos. Porque hay mucha gente metidas ahí de otros países ahí. Precisamente porque es un derecho que el Eterno le dio a Israel para poseer esa tierra y todo el mundo le está peleando esa tierra. Sí, ahí hay montones. Sí, los árabes, Están ahí peleando. sí, esos son
Esos árabes que están allí metidos, que están ocupando el lugar del espacio sagrado del Eterno, donde estaba el templo, donde está la cúpula dorada ahí, ese era el espacio del templo de Salomón, la casa de Adonai. ¿Y los árabes de qué son? Ellos son descendientes de Ismael. De Ismael. Son ismaelitas. Peleones. ¿Ya? Todos los árabes. Ajá. Sí. Ellos son descendientes del primer hijo de Abraham, Ismael. Entonces ellos, como son descendientes de Abraham, se sienten con derecho de ocupar esa tierra. Y por eso no la quieren soltar. Pero el problema es que el Señor no le entregó la tierra a los ismaelitas, porque ellos no eran el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era Isaac. De Isaac nació Jacob. Y de Jacob nacen las 12 tribus de Israel. Sí, bueno, pero entonces, así como entiendo, Ajá. aún están los romanos ahí. También, ¿no es cierto? Bueno, el Imperio Romano como Ocupando tal, espacios. el Imperio Romano como tal se convirtió en lo que conocemos hoy como la Iglesia Católica. Ahorita estamos en pura historia nosotros. Sí, hoy estamos históricos. Entonces, el imperio como tal romano se convirtió en un imperio religioso. ¿Ya? Israel actualmente está invadida por muchos, que todos esos tienen que ser expulsados. Pero William, es que la ex suegra que teníamos nosotros, la mamá, la abuela de los chiquitos, Ajá. andaba en Israel y dice que hay romanos ahí ocupando espacios. Sí, claro. Sí. Mire, de hecho, bueno, mi maestro hermano Rico Cortés, él hace excursiones a Israel como 2 o 3 veces al año. Van allá. Él hace excursiones en inglés y en español. Y por ejemplo, usted ve excursiones que dicen que los llevaron a la tumba de Jesús. Y eso es mentira. O sea, esa tumba eso es un cuento de la Iglesia Católica y tienen ahí, ¿verdad? Y la gente van, y ahí es donde llevan a los evangélicos, porque ahí es donde se van a meter. Es un lugar de idolatría. ¿Ya? Y se hincan y se persignan y besan la tumba y... Nada que ver. No, nada que ver, no es esa. ¿Ya? Los llevan a un montón de lugares que ellos se han inventado, que nada que ver. ¿Entiendes? Los llevan dizque, a la casa de Pedro. Mentira, eso ya no existe. Entonces imagínense, simplemente por sacarle plata a la gente. Ella lo cuenta que en el mar, y ahí Ajá. se tira usted al mar así, Sí, flota, en el mar muerto, sí. pero usted flota. No se hunde. Sí. No se hunde, uno no se hunde. Ajá, sí, la gente flota ahí. Sí. Pura sangre. Aunque usted se quiera ahogar, no se va a ahogar porque No, está sí. flotando. Sí. Sí, como ve la gorra ahí encima y no se va a ir. No se hunde, sí. Qué bonito, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo vamos? Para los que no saben nadar. Era una excursión. Sí. ¿Sabía usted eso, mami? No, solo. No sabía, bueno, ya lo aprendió yo. Ujú, sí. Sí, eso me doy Viendo cuenta. como un Me desierto. doy cuenta porque Jay. No, usted busca videos en YouTube y No, pero usted... yo voy a lo real mejor. No, sí, Porque sí. ya ella estuvo allá en el mar Sí, y sí. se acostó y no se hundió. Sí, Sí. sí, estuvo Sí. en la casa. Ya 2 veces Y estaba usted allá. dijo, lástima. No sé. Estuvo en la casa de la Virgen María. Bueno, pero es por eso, exactamente. A esos lugares que los llevan ahí. Esos son partes que lo administran los romanos. Sí, exactamente. La Iglesia Católica administra eso. Ujú. Oramos entonces, hermanos. Bien.